Chile se ha aprovechado de esta formulación, soberanía y jurisdicción, y que está simplemente copiada en el punto 2 de la Declaración de Santiago, a la que da tanta importancia, para pretender que el dominio marítimo de Perú, y cito aquí la dúplica, no está ni reconocido ni cumple con el derecho internacional consuetudinario. Y de paso, Chile prescinde de la precisión que casi siempre sigue esta expresión en los textos pertinentes y según la cual este ejercicio por Perú de su soberanía y jurisdicción en la zona en cuestión no atenta contra la libertad de comunicación internacional conformemente a lo establecido por el derecho y los tratados ratificados por él. Y con este texto, Perú indica muy claramente que no tiene intención de situarse fuera del derecho o del derecho consuetudinario. Lo único que les está pidiendo, señoras y señores jueces, es que confirmen que en esa zona dispone de los derechos soberanos y exclusivos que le reconoce el derecho internacional positivo. Y eso es verdad, incluyendo lo que respecta al control del sobrevuelo de las 200 millas que tanta importancia tienen para Chile. Las solicitudes de información en las que se basa Chile están conformes a las reglas de la OACI en respecto a las regiones de información de vuelo, Flight Information Regions, las FIR, según la sigla inglesa generalmente utilizada, y que en efecto se aplican a la región de Lima, que comprende una buena parte de la zona en cuestión. Y además, por una parte, ni Perú ni Chile han pedido a la Corte que se posicionen respecto de este tema. Y por otra parte, la conformidad o ausencia de conformidad de la reglamentación peruana a las reglas de derecho internacional aplicables en materia de sobrevuelo no tienen impacto sobre la existencia de los derechos soberanos exclusivos del Perú sobre la zona de las 200 millas, que es la única que se está tratando en este procedimiento. Por último, como nos lo recordó el agente en su discurso de apertura ayer, tanto el derecho como la práctica del Perú en esta materia están en plena conformidad con las reglas actuales en vigor del derecho del mar, como la Convención de 1982 lo dice claramente. La ley sobre la aeronáutica civil, recientemente enmendada para despejar toda ambigüedad, prevé expresamente que la soberanía y jurisdicción del Perú sobre su espacio aéreo, es decir, encima de su territorio tanto terrestre como marítimo y de las zonas marítimas adyacentes, se ejerce de conformidad, y cito, con su Constitución, que también además cita la libertad de comunicación internacional, y también de conformidad con las normas aplicables del derecho internacional. La conclusión provisional de mi demostración, entonces, señor presidente, es que Perú es titular en el triángulo exterior de los derechos soberanos y de la jurisdicción que reconocen a todos los estados los artículos 56 y 57, 56 y 77 de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, dispositivos donde no cabe la menor duda que reflejan el derecho consuetudinario actual del mar. Chile refuta esta conclusión con el pretexto de que el Perú habría renunciado a sus derechos soberanos por la Declaración de Santiago de 1952, primeramente por la práctica seguida ulteriormente, acto seguido. Y nada es menos cierto, señoras y señores de la Corte. Según la parte demandada, le cito, en su dúplica, en virtud de un acuerdo entre Chile, el Ecuador y el Perú, la zona de alta mar es efectivamente parte del alta mar. Perú no puede ahora quebrantar ese acuerdo para apropiarse de esa zona. Señalo de pasada que al hacerlo
Chile reconoce, en contrario, que la ausencia de un acuerdo, el triángulo exterior, se corresponde a la soberanía y jurisdicción del Perú. Este acuerdo, que de alguna manera habría transformado en alta mar esta zona de más de 28.000 kilómetros cuadrados, correspondiente a la jurisdicción del Perú, sería la Declaración de Santiago del 18 de agosto de 1952. Chile ve la prueba en este sentido en el punto 2 de este texto, que ustedes conocen, señoras y señores jueces, pero me permito leerlo nuevamente, para esto que es clarísimo que la interpretación que hace del mismo Chile es errónea. Los gobiernos de Chile, el Ecuador y el Perú basan su política internacional marítima en la soberanía y la jurisdicción exclusivas que tiene cada uno de ellos sobre la mar que baña las costas de su país hasta las 200 millas marinas como mínimo a partir de dichas costas. Mis colegas ya han demostrado que este texto no se puede analizar ni de cerca ni de lejos basándose en la delimitación lateral de la zona sobre la cual los tres estados se atribuían una soberanía y jurisdicción exclusivas, que claramente eran de lege ferenda en la época y que no se reconocieron bajo esta forma. Me refiero a la soberanía y jurisdicción exclusiva, que no se habían reconocido bajo esa forma absoluta por el derecho internacional del mar, tal como se fijó en última instancia. Y basta leer este punto 2 para constatar que en realidad lo que dice es todo lo contrario de lo que Chile querría que dijera. Garantiza a cada uno de los tres signatarios una soberanía y una jurisdicción exclusivas hasta una distancia mínima de 200 millas a partir de sus respectivas costas. Pero consideren, señoras y señores de la Corte, ven en pantalla las costas de las partes y en verde ven el límite de 200 millas desde las costas de Chile, en rojo las correspondientes a la zona de Perú. Añadamos la línea que defiende Chile en trazos sólidos rojos. La parte correspondiente a Chile es cómoda, unos 118.500 kilómetros cuadrados, y por lo que respecta al Perú, se reduce a la porción correspondiente, con lo cual recibe aproximadamente 46.500 kilómetros cuadrados, es decir, aproximadamente el 28% de la zona de solapamiento. Pero queda privado de más del 66.600 kilómetros cuadrados que le deberían corresponder si se refiere uno a la idea de la división igual que, por el contrario, realiza la línea de equidistancia. Esta línea de equidistancia constituye la prueba, constituye evidentemente, señor presidente, la forma más racional, más razonable y más equilibrada de aplicar la norma de política internacional marítima. Esto viene del artículo 2, que proclaman los tres estados en dicho punto 2 de la Declaración de Santiago. De esta manera, cada uno de los signatarios recibe la parte máxima de la zona de 200 millas, garantizada por esa disposición compatible con los derechos iguales de la otra parte. De esta manera, se realiza el objetivo fijado por la norma de política marítima adoptada por los tres signatarios de la Declaración en 1952. En otros términos, y eso es lo esencial, el Perú está justificado a la hora de reivindicar el ejercicio de su jurisdicción y de sus derechos soberanos sobre el triángulo exterior, al mismo tiempo en virtud del propio punto 2 de la Declaración y con independencia de esta, mientras que Chile no puede hacer valer ningún derecho al respecto. De hecho, los países signatarios de la Declaración de Santiago no hubieran podido concluir un acuerdo particular por el que se hubieran atribuido zonas que fueran más allá de sus títulos, de los entitlements reconocidos por el derecho internacional. Como ya lo ha señalado el Tribunal de Hamburgo, y cito, en relación con el Golfo de Bengala, la delimitación presupone la existencia de una zona
que es el objeto de títulos que se solapan entre sí. Esta es la posición que ustedes adoptaron en su fallo del 19 de noviembre pasado. La delimitación, ustedes dijeron, consiste en resolver la cuestión del solapamiento de las reivindicaciones trazando una línea de separación entre los espacios marítimos correspondientes. Las zonas sobre las cuales los signatarios de la Declaración de Santiago han reivindicado su título hasta una distancia de al menos 200 millas marinas de sus costas respectivas. Repito, dice el orador, las zonas sobre las cuales los signatarios de la declaración se extendían hasta una distancia mínima de 200 millas distantes de sus costas. Pero hoy en día, con arreglo al derecho de la mar contemporáneo, la zona de solapamiento no puede incluir el triángulo exterior que se deriva de la jurisdicción peruana, así definida, pero no de la jurisdicción de Chile. Esquivando este punto central, Chile se esfuerza por retirar la atención y centrarla en un aspecto marginal del punto 2 de la declaración, la palabra mínimo. Por esa disposición, los signatarios se reservaron en 1952 el derecho de extender su dominio marítimo más allá del límite de 200 millas que, por consiguiente, representaba el mínimo en cuestión. Pero en absoluto tiene el resultado que afirma Chile en su dúplica. Una delimitación plena y definitiva se logró bajo la Declaración de Santiago. En primer lugar, si en efecto en la declaración se trata del paralelo que pasa por el punto donde llega al mar la frontera terrestre de los estados en cuestión, como se dice, esto se dice en el punto 4 y no en el punto 2. Es decir, en la disposición de la declaración correspondiente al posible dominio de las islas, de los conjuntos de islas que pertenecen a uno de los países signatarios de la presente declaración y que se hallan a menos de 200 millas marinas de la zona marítima general que se halla bajo la jurisdicción de uno de ellos. Una vez más, y esto no lo podemos dejar de repetirlo, por lo que le corresponde, el punto 2 es completamente mudo respecto de la delimitación lateral y el punto 4 solamente se corresponde a las islas. En segundo lugar, resulta que las mismas consideraciones que valen para las 200 millas previstas al inicio se aplicarían a una eventual prolongación más allá de esa distancia. Imaginemos que Chile hubiera decidido llevar a 250 millas su zona de soberanía marítima. Adquiriría unos 15.000 kilómetros cuadrados. Por su parte, si tomara una decisión similar, el Perú perdería, por así decirlo, casi 45.000 kilómetros cuadrados suplementarios respecto de la superficie a la que podría pretender.